Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, en la hora que me estén viendo. Bueno, vamos a dar continuidad a lo que son los textos literarios, ¿ok? Como ustedes saben, vamos en la semana 2, ¿no? Esta grabación sería para las actividades de la semana 2, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué son los textos literarios. Si bien la anterior clase ya habíamos tomado un poquito, ¿no? Habíamos aprendido un poco de lo que son algunos textos literarios, ¿no? Ahora vamos a estudiarlo un poco más a profundidad, ¿ok? El texto literario es aquel donde predomina la función poética del lenguaje, ¿no? Como yo les había mencionado en la anterior clase, ¿no? Todos los textos literarios pues tienen reglas, tienen detalles, ¿no? Tienen una función poética, como dicen. ¿Cómo es poética? Algo agradable al oído, ¿no? Atiende fundamentalmente a la forma en sí del lenguaje, ¿no? A su belleza, a la capacidad de recrear un mundo imaginario, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado cuando leen algún cuento, alguna novela, ¿no? Y bueno, te agarra, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de leer varios libros en los que, bueno, me gusta tanto en la forma que expresa, ¿no? Que yo no puedo dejar de leer, ¿no? Entonces, un texto literario tiene esa capacidad de agarrarnos, ¿no? Y de recrear mundos imaginarios. Estos mundos imaginarios pueden ser reales o pueden ser solamente imaginarios, ¿no ve? Habíamos dicho. A ver, ¿no? Por ejemplo, el cuento, ¿no? Habíamos también tocado lo que es la leyenda, la anterior clase, ¿no? O el poema, ¿no? Por ejemplo, se podría decir que son algunos poemas. Nuestro himno nacional, por ejemplo, es un poema dedicado a nuestra patria, ¿no? Que ya está acompañado de música, ¿no? Y toda esa letra, ¿no? Tan atractiva, tan poética, ¿no? Que nos inspira a amar a nuestra patria, ¿no? Es un texto literario, ¿ok? Ahora, el texto literario se divide en varias partes, ¿ya? O sea, hay diferentes tipos de textos literarios, ¿no? Vamos a empezar con el texto narrativo, ¿ya? El texto narrativo es un texto que relata lo que cuenta en la historia real o ficticia, que ocurre en un lugar y tiempos concretos, ¿no? Generalmente los tiempos narrativos son historias, ¿ya? O sea, son cuentos, son, ¿no? Que pueden ser reales o ficticios, como les decía. Por ejemplo, aquí ya vamos a ver un poco más de esas. Miren, por ejemplo, la novela, ¿no? Puede ser una narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja que un cuento, ¿no? La leyenda, ¿no? Es lo que habíamos igual visto la anterior clase, que dice que son narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales, ¿no? El mito es la historia corta, fantástica, que explica el origen de un lugar o suceso, ¿no? A ver, vámonos por el cuento. Narración breve, con pocos personajes y desenlace rápido, ¿no? El texto es la crónica, es el texto que sigue un orden temporal de hechos para contar una historia, ¿no? La biografía. La biografía es una narración sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes. La noticia es el género periodístico que narra brevemente un suceso actual, ¿no? Miren, en todos estos
son textos narrativos, ¿ya? Porque narran, cuentan algo, ¿entienden? Pueden crear, por ejemplo, en la noticia. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, bloqueo en tal lugar, ¿no? La noticia, bueno, dice en la comunidad tantos, las personas están así, ¿no? Toda una narración nos cuentan en dónde, en qué lugar, quiénes, qué está pasando, ¿no? Es una narración, ¿no? Que es también un texto, eh, es un texto literario porque utilizan términos que llaman también nuestra atención, que se rigen a la estructura de la ortografía, ¿no? Ahora, la biografía. La biografía, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, generalmente hay biografías de gente que ha sido imponente en nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, los presidentes de nuestro país, ¿no? Si nosotros buscamos biografía de los presidentes de Bolivia, pues nos va a salir la biografía de todos los que han sido presidentes en nuestro país, ¿no? Aquí narra sobre su vida, es decir, que cuenta, nació tal fecha, estudió tal cosa, murió haciendo esto, ¿no? Cuáles han sido sus logros y todo aquello, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir siempre que vayan estudiando cada uno de estos ejemplos, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a otro texto literario, que es el texto dramático, ¿ya? El texto dramático es el género dramático. Están todas aquellas obras en las que desaparece el narrador y solo aparecen los personajes entre sí, sin ninguna intervención, ¿no? Si se dan cuenta, en el anterior texto que estábamos hablando, en el texto literario, este narrativo, pues acá en la novela, en la leyenda, en el mito, hay un narrador, ¿no? O sea, hay una persona que nos está contando. En la leyenda, por ejemplo, había una vez un caballo, ¿no? Nos está contando. En cambio, en el dramático ya no hay un narrador, ya no hay alguien que nos está contando el cuento, ¿no? Sino que ya ahí aparecen personajes en los que actúan, ¿verdad? Dice, el género dramático, el diálogo es su principal característica, ¿no? El diálogo. Nosotros, si vamos a observar, por ejemplo, al cine, digo, al teatro, ¿no? Si vamos al teatro, pues cada uno tiene un diálogo, ¿no? ¿Qué cosa va a hablar? Digamos, vos, Grecia, vas a decir, ¿cómo estás? Vos, don Néstor, usted va a decir, ¿dónde estabas? ¿No? O sea, todo un diálogo tenemos que armar, ¿no? Miren, a ver, vamos a hacer las características de este texto dramático, ¿no? Generalmente son monólogos o diálogos, ¿no? ¿Qué es un monólogo? Es, por ejemplo, cuando una misma persona actúa varios personajes. Es como que yo digo, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Mucho gusto. Igualmente. ¿Cómo te llamas? ¿No? Una misma persona está haciendo varios papeles con el simple hecho de quizá cambiar el tono de la voz o cambiar algún vestuario, ¿no? Ese es un monólogo. En cambio, un diálogo ya es entre más personas, ¿no? O sea, yo puedo ser la mamá, tú el papá, tú el hijito, ¿no? Luego, cuenta con diálogo entre personajes en donde cumplirán un rol según lo que señale el narrador o el hablante, ¿no? En este tipo de textos dramáticos puede haber un narrador, ¿no? Puede haber un narrador el que
¿no? Entonces cuenta con diálogo entre personajes. Por ejemplo, miren, en esta imagen podemos observar, ¿ya? Es como un teatro, ¿no? Miren, esta señora está disfrazada de una hada, el otro señor está de un duende, ¿no? Y el otro de un payaso, ¿no? Ellos ya tienen el rol que van a cumplir, ¿no? Tú, señora, vas a ser una hada, ¿no? Una hada, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser alguien adorable, ¿no? Con una voz muy dulce, ¿no? A él, ¿no? Le dieron el rol del duende, por ejemplo, ¿no? Este duende tiene que ser alguien muy extrovertido, ¿no? Muy divertido, muy molestoso, ¿no? Muy burlón, tal vez, ¿ya? Y a este payasito le dijeron, tú vas a tener el rol de payaso, ¿no? Entonces él tiene que adoptar ese rol, ¿no? Tiene que ya él ser más divertido, a lo mejor él va a tener que memorizar algunos chistes, ¿no? Bueno, otra de las características del texto dramático es que hay elementos visuales, ¿no? Hay gestos, movimientos, luces, vestuarios, ¿no? Como aquí lo pueden observar, ¿no? Hay vestuario, seguramente hay luces, le podemos aumentar todo para que llame mucho más la atención, ¿no? Elementos sonoros, ruidos, efectos dentro de la escena, música, ¿no? Es decir, que por ejemplo, el payasito y el duende le da un puñete en la cabeza, ¡pum!, ¿no? Y el efecto tiene que decir un ¡pum!, fuerte, como si le hubiera dado un super golpe muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros en este tipo de textos tenemos que ir jugando con todas estas situaciones, ¿no? Ir haciendo que nuestro texto sea llamativo, ¿no? Sea divertido a la vez. Ahora, dentro del texto dramático hay subgéneros, ¿no? Algunos textos dramáticos pueden contarnos tragedia, por ejemplo, ¿no? Trata de momentos graves y dolorosos y su desenlace es siempre desgraciado, ¿no? Es aquellas historias, aquellos teatros, aquellos cuentos en donde, por ejemplo, para mí este sería no sé si ustedes vieron la película del Guasón, ¿no? Que su vida, o sea, empieza en tragedia. Todo es tragedia, todo es grave, todo es doloroso, todo es muerte. Y al final termina más loco que al principio. O sea, es tragedia, tragedia y tragedia, ¿no? Entonces, y a pesar de eso ha tenido un gran éxito. O sea, ¿por qué? Porque lo hizo, realmente es pionero, es único en su relato, ¿no? Ahora, hay otro subgénero que es la comedia, ¿no? Que en lo personal a mí me gusta mucho más observar este tipo de actuaciones que sean de comedia, ¿no? Que no me pongan triste, que no me asusten, prefiero reír. ¿Ya? Entonces, en la comedia, obviamente trata de hechos felices o humorísticos y su desenlace siempre es feliz, ¿no? Esa es la historia de que el otro empieza y le conoce a su novia, se casan, tienen hijos y viven felices por siempre. ¿Ya? Esas son las comedias, ¿no? Otra, tragicomedia. Este involucra elementos trágicos y cómicos, ¿no? Generalmente es aquellos tipos de actuaciones donde involucran cosas trágicas, pero a la vez lo toman cómicos, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, algunos que se han hecho la burla, por ejemplo, del virus de ahora, ¿no? Sabemos que este virus del COVID-19 ha sido muy letal y ha pegado muy duro en algunas familias, pero no falta aquella gente que se ha hecho la burla y han hecho comedia de esto, ¿no? O sea, no debería pasar, pero por atraer público, por atraer gente, por atraer vistas, han hecho este tipo de trágico comedia, ¿no? Tragicomedia. Bueno, ¿no? Esos son algunos de los subgéneros. Ustedes conocerán muchos más, ¿no? Como el terror, la ficción, ¿no?
No solamente están los teatros, también está el cine, ¿no? Algunas películas que ustedes han visto, o por ejemplo la televisión, que vemos novelas, por ejemplo, ¿no? Ahí hay diferentes papeles que cumplen cada actor, actriz, ¿no? A veces nos toca ver a un actor actuando de buenito, ¿no? De una persona noble, cariñosa. En la siguiente novela está actuando del asesino, digamos, ¿no? Cambian sus papeles de acuerdo al contexto en el que se lleva a cabo, ¿no? Su, su drama, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí estaríamos concluyendo nuestro avance de esta semana, ¿ya? Y nuestra actividad va a ser, tienen que hacer una copia de una noticia, ¿ya? Ustedes van a copiar cualquier noticia, ¿ya? Si bien tienen un periódico, del periódico, si bien pueden sacar algún reportaje del Facebook o de Google, ¿ya? Alguna noticia importante que haya sucedido durante esta semana. ¿Ya? Investiga la biografía de Simón Bolívar. ¿Ya? Ustedes van a buscar la biografía de Simón Bolívar. ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Cuándo nació? ¿Cuáles fueron sus aportes principales a nuestro país? ¿No? Toda esta información de Simón Bolívar. Y finalmente, escribe tu propia biografía, ¿ya? Ustedes tienen que crear su propia biografía. Por ejemplo, yo, ¿ya? Yo soy la profe Grecia, ¿no? Nacida el 3 de octubre de 1991, ¿no? Ella, digamos, es una persona que siempre le ha gustado seguir superándose, ha estudiado la carrera de matemáticas, ¿no? Y así, todo lo que ustedes como personas hayan ido logrando, ¿no? Inclusive se ha casado a los cuantos años, cuántos hijos ha tenido, o no tiene hijos, ¿no? Pueden hablar también de sus padres. Los padres han sido grandes ganaderos, ¿no? De acuerdo a sus biografías, de acuerdo a la vida de cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, con eso estaríamos concluyendo la semana 2, ¿no? Un gusto saludarlos nuevamente y nos vemos hasta la próxima, la semana 3. Chao, chao.